Muy buenas, gente oyente. En el día de hoy les voy a hablar de la primera parte del libro que es titulado Malinche, que fue construida por la escritora Laura Esquivel. Empiezo. Primero fue el viento, más tarde fue como un relámpago, como una lengua de plata en el cielo. Fue anunciada en el valle del Anáhuac la tormenta que lavaría la sangre de la piedra. Fue después del sacrificio que la ciudad se oscureció y se escucharon atronadas descargas. Luego apareció en el cielo una serpiente plateada que se vio con la misma fuerza en muy distintos lugares. Enseguida comenzó a llover de una manera pocas veces vista. Llovió toda la tarde y toda la noche. Y al día siguiente también, durante 3 días no cesó de llover. Llovió tanto que los sacerdotes y sabios del Anáhuac se alarmaron. Entonces ellos estaban acostumbrados a escuchar y a interpretar la voz del agua, pero en esa ocasión sintieron que Tlaloc, el dios de la lluvia, no solo trataba de decirles algo, sino que por medio del agua había dejado caer sobre ellos una nueva luz, una nueva visión, que daría otro sentido a sus vidas, y aunque aún no sabían claramente cuál era, así lo sentían en sus corazones, y antes de que sus mentes interpretaran correctamente la profundidad del mensaje que el agua explicaba, cada vez que se dejaba caer, la lluvia cesó y el sol resplandeciente se reflejó en la multitud de espejos, de pequeños lagos, ríos y canales que las lluvias habían dejado repletos de agua. Ese día, lejos del valle del Anáhuac, en la región de Painala, una mujer luchaba por dar a luz a su primogénito. La lluvia ahogaba sus pujidos. Su suegra, que actuaba como partera, no sabía si prestar oídos a su parturienta nuera o al mensaje del dios Tlaloc. No les costó trabajo decidirse por la esposa de su hijo. El parto era complicado. A pesar de su larga experiencia, nunca había asistido a un alumbramiento como ese. Durante el baño en Temazcal, inmediatamente anterior al parto, ella no había detectado que el feto viniera mal acomodado. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, el esperado nacimiento se tardaba más de lo común. Su nuera tenía un buen rato desnuda y en cuclillas, pujando afanosamente, y no lograba dar a luz. La suegra, previniendo que el producto no pudiera pasar por la pelvis, comenzó a preparar el cuchillo de obsidiana con el que partía en pedazos el cuerpo de los fetos, que no alcanzaban a nacer. Lo hacía dentro del vientre de sus madres, para que éstas los pudieran expulsar con facilidad, y de esta manera al menos ellos salvaran sus vidas. De pronto, la futura abuela, arrodillada frente a su nuera, alcanzó a ver la cabeza del feto emergiendo de la vagina, y retrocediendo al momento siguiente, lo cual le indicó que probablemente traía el cordón umbilical enredado en el cuello. De repente, una pequeña cabeza asomó entre las piernas de su madre, con el cordón umbilical entre los labios, como si una serpiente amordazara la boca del infante. La abuela interpretó esa imagen como un mensaje del dios Quetzalcóatl, que en forma de serpiente enredaba en el cuello y en la boca de la criatura. La abuela aprovechó la ocasión para meter su dedo y desenredar el cordón por unos momentos que parecieron una eternidad. Nada sucedió. La fuerte lluvia era el único sonido que acompañaba los gemidos de la joven parturienta. Después de que el agua habló, un gran silencio fue sembrado y solo lo rompió el llanto de una niña, a quien nombraron Malinayi, por haber nacido en el tercer carácter de la sexta casa. La abuela dio voces de guerreros para informar a todos que su nuera, como buena guerrera, había salido vencedora en su combate entre la vida y la muerte. Enseguida abrazó el cuerpo de su nieta contra su pecho y la besó repentinamente. La recién nacida, hija de Tlatoani de Painala,
Fue recibida por los brazos de su abuela paterna. La abuela presintió que esa niña estaba destinada a perderlo todo. Para encontrarlo todo, porque solamente alguien que se vacía puede ser llenado de nuevo. En el vacío está la luz del entendimiento y el cuerpo de esa criatura. Era como un bello recipiente en el que se podían volcar las joyas más preciosas de la flor y el canto de sus antepasados, pero no para que se quedaran eternamente ahí, sino para ser recicladas, transformadas y vaciadas de nuevo. Lo que la abuela no alcanzó a percibir fue que la primera pérdida que esa niña iba a experimentar en su vida estaba demasiado cerca, y mucho menos que ella misma se iba a ver fuertemente afectada. Así como la tierra primero había soñado con las flores, con los árboles, con los lagos y los ríos de su superficie, así la abuela había soñado con esa niña. Lo último en ese momento hubiera pensado era que podría perderla. Presenciar el misterio de la vida era lo suficientemente impactante para evitar pensar en la muerte en cualquiera de sus manifestaciones. El abandono, la pérdida, la desaparición, su mente y su corazón. Lo único que deseaban en ese momento era festejar la vida. Por lo tanto, la abuela, quien había participado activamente durante todo el parto, miró con alegría y llena de embeleso como Malinalli abría los ojos y movía vigorosamente sus brazos. Después de darle un beso en la frente, la depositó en los brazos de su padre, al señor de Painala, y procedió a efectuar el primer ritual del nacimiento, que consistía en el corte del cordón umbilical. Lo efectuó con una pieza de obsidiana, que ella misma había preparado especialmente para la ocasión. La piedra había sido pulida con tanto esmero que más parecía un refulgente espejo de negro que un cuchillo. Al momento del corte, la pieza de obsidiana capturó los rayos del sol, que se filtraban por el techo de palma y los reflejos con fuerza en el rostro de la abuela. Los poderosos rayos de luz del astro solar atravesaron las pupilas de la abuela con tal magnificencia que dañaron irremediablemente su vista. En ese momento pensó que tal vez ese era el sentido de los alumbramientos, el acercamiento a la luz. También comprendió que al estar ayudando a su nuera a dar luz, se había convertido en un eslabón más de la cadena femenina formada por generaciones de mujeres que se daban luz unas a otras. Enseguida, la abuela depositó cuidadosamente a su nieta sobre el pecho de su nuera para que le diera la bienvenida al escuchar el latido de su madre. La niña se supo en lugar conocido y dejó de llorar. La abuela tomó la placenta y salió a enterrarla junto a un árbol del patio trasero de la casa. La tierra estaba tan húmeda a causa de la lluvia que el entierro se efectuó mitad en la tierra y mitad en el agua. La otra mitad del ombligo de Malinalli más bien fue ahogada en la tierra. Con él se sembraba la vida y se le devolvía a la tierra a su origen. El cordón que une la tierra con el cielo entregaba el alimento al alimento. Pocos días después, la niña fue bautizada por su propia abuela, pues la tradición indicaba que debía hacerlo la partera que había traído una hembra al mundo. La ceremonia se realizó a la hora en que salía el sol. La niña estaba ataviada con un huipil y unas alhajas pequeñas que su abuela y su madre habían elaborado personalmente para ella. En medio del patio pusieron un palangana de barro pequeña y junto a ella colocaron una petaquilla, un uso y una lanzadera sobre unos anafres de cerámica bellamente decorados. Se puso a quemar copal. La abuela, con un incensario en la mano, se dirigió hacia el lugar por donde el sol estaba saliendo y le dijo al viento: Señor del soplador, mueve mi abanico elevamente a ti, dame tu fuerza, Señor,
Como respuesta, un leve viento le rozó la cara y supo que en el momento era propicio para el saludo a los 4 vientos. Giró lentamente hacia los 4 puntos cardinales mientras pronunciaba unas oraciones. Luego pasó el incensario por debajo del cuerpo de su nieta, quien era sostenida en vilo por las manos de sus padres que le ofrendaban al viento. La pequeña figura recortada sobre el azul del cielo pronto se cubrió con el humo del copal, signo de que había comenzado su purificación. A continuación, la abuela dejó el incensario en su sitio y tomó a la niña entre sus brazos, la levantó nuevamente hacia el cielo, tomó agua con los dedos y se la dio a probar mientras decía: esta es la madre y el padre de todas nosotras. Se llama Chalchiuhtlicue, la diosa del agua. Tómala, recíbela en la boca. Esta es con las que has de vivir sobre la tierra. Luego, tomando agua nuevamente con los dedos, se la puso en el pecho mientras decía: ven aquí con las que has de crecer y reverdecer, la cual purificará y hará crecer, mientras decía: crecer tu corazón y tus entrañas. Finalmente, ayudada por una jícara, le echó agua sobre su cabeza mientras le decía: cata, aquí el frescor y la verdura de Chalchiuhtlicue, que siempre está viva y despierta, que nunca duerme ni dormita. Deseo que esté contigo y te abrace y te tenga entre sus brazos, para que seas despierta y diligente sobre la tierra. Enseguida le lavó las pequeñas manos para que no hurtara, y los pies y las ingles para que no fuera carnal. A continuación pidió a Chalchiuhtlicue, la diosa del agua, que sacara del cuerpo de la niña todo mal, que lo apartara, que se lo llevara con ella, y finalmente le dijo: a partir de hoy serás llamada Malinayi. Ese nombre será tu signo, el que por nacimiento te corresponde. Para finalizar la ceremonia, el padre de Malinayi la tomó entre sus brazos y le dijo las acostumbradas palabras de bienvenida, en las que expresaba a manera de oración o de cántico el acogimiento que le daban a los recién nacidos a esta nueva vida. Aquí estás, mi hijita, la esperada por mí, la soñada, mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal, mi hechura humana, la nacida de mí. Tú eres mi sangre, mi color, en ti está mi imagen, mi muchachita, mira con calma. He aquí tu madre, tu señora de su vientre, de su seno te desprendiste, brotaste. Como si fueras una hierbita, así brotaste. Como si hubieras estado dormida y hubieras despertado, ahora vives, has nacido. Te ha enviado a la tierra el Señor nuestro, el dueño del cerca y del junto, el hacedor de la gente, el inventor de los hombres. En ese momento el padre de Malinayi sintió en su mente una inspiración que no le pertenecía, y en lugar de continuar con las tradicionales palabras de bienvenida, su lengua habló con otro canto. Hija mía, vienes del agua, y el agua habla. Vienes del tiempo, y estarás en el tiempo, y tu palabra estará en el viento, y será sembrada en la tierra. Tu palabra será el fuego que transforma todas las cosas. Tu palabra estará en el agua y será espejo de la lengua. Tu palabra tendrá ojos y mirará, tendrá oídos y escuchará, tendrá tacto para mentir con la verdad y dirá verdades que parecerán mentiras. Y con tu palabra podrás regresar a la inquietud, al principio, donde nada es, donde nada está, donde todo lo creado vuelve al silencio. Pero tu palabra lo despertará, y habrás de nombrar a los dioses, y habrás de darle voces a los árboles, y harás que la naturaleza tenga lengua, y hablará por ti lo invisible, y se volverá visible en tu palabra, y tu lengua será palabra de luz, y tu palabra pincel de flores, palabra de colores que con tu voz pintarás nuevos códices. Ese año de 1504, cuando el joven Hernán Cortés pisó la isla española, isla que actualmente comprende República Dominicana y Haití,
y se dio cuenta de que había un mundo que no era el suyo. Su imaginación se llenó de deseos. Como buen hijo único estaba acostumbrado a tener todo aquello que su antojo reclamaba. Durante su etapa de desarrollo nunca había tenido que compartir sus juguetes con nadie y en consecuencia era un niño caprichoso que en cuanto se deseaba algo de inmediato se lo apropiaba. Con estas características, no es de extrañar que al descubrir tierras nuevas, su mente fuera cobijada por la ambición. Había llegado a la Española por su propia voluntad, sin pertenecer a ningún ejército u orden alguna, lo que había traído, aparte de un delirio de grandeza y una ansia para conocer el mundo, era un deseo de libertad. Los constantes mismos de su madre lo ahogaban, lo convertían en un niño débil y enfermizo. Su espíritu aventurero se sentía prisionero del cerco paterno. Por otro lado, las enormes expectativas que sus padres tenían puestas sobre él eran un compromiso, un lastre cuyo peso lo atormentaba. Nunca se lo dijeron abiertamente, pero él sentía en su corazón que a sus padres los decepcionaba su corta estatura. Le faltaba altura para formar parte de una orden de caballería o un ejército, así que le quedaban 3 opciones: ser paje en la corte del rey, ser cura o estudiar una buena profesión. Su padre nunca logró que Hernán fuese aceptado como paje, así que en esa posibilidad quedó descartada. Lo colocaron como monaguillo en la iglesia, pero no pasó de ahí, tal vez porque su carácter no se presentaba para servir a Dios de esa manera. Por último, Cortés asistió a la Universidad de Salamanca, donde aprendió latín y estudió por algún tiempo leyes. Sin embargo, prefirió levantar el ancla y zarpar al nuevo mundo en busca de oportunidades. Quería demostrarle a su madre que no era tan chaparro como ella pensaba, que no necesitaba de tantos estudios para tener el dinero y poder. Él deseaba ser rico. Los nobles eran ricos y los ricos hacían lo que querían. Ahí en la Española, su futuro dependía de él y solo de él. Casi de inmediato tomó contacto con los jefes españoles de la isla, principalmente con el gobernador Nicolás de Obando, y con varios de sus allegados conversó con ellos, se enteró de la forma de vida que este nuevo mundo les ofrecía a todos ellos. Sin tardanza ofreció soluciones a los problemas de control, diseñó proyectos y los convenció de que él era el indicado para llevarlos a cabo. En poco tiempo se ganó la confianza y la estima de sus jefes, pues no solamente había ganado combates sobre los aborígenes y ayudado a pagar revueltas, sino que había diseñado rutas y caminos para recorrer el espacio en menos tiempo y con mucha más seguridad, dando como resultado que le fuera otorgada una encomienda de considerable valor en tierras donde se sembraba caña de azúcar. Para Cortés esto no fue suficiente. Su mente ambiciosa no estaba satisfecha. Él necesitaba oro, todo el oro que hubiera a su alcance. Quería deslumbrar a todos. Una mañana, liberándose del miedo de perder su buena apariencia, decidió quitarse las botas que le aumentaban un poco de su corta estatura, aflojar y despojarse de los vestimentas para sentir su cuerpo tal y como la naturaleza lo había creado. Le urgía descansar sus pies agrietados e infectados por una gran variedad de hongos. Los había pescado a bordo del barco que lo trajo de España y no había podido deshacerse de ellos. El placer de caminar con los pies descalzos sobre la arena motivó su espíritu. La paz de esa mañana era tan grande que agradeció a Dios la vida que le había dado y la oportunidad que le brindaba de vivir en ese momento histórico. Caminó rumbo al mar y dejó que las aguas lavaran sus pies. De inmediato sintió alivio y supo que el mar purificaría sus heridas de la misma manera en que lo hacía sus ropas de los marineros en el alta mar. Durante los largos recorridos, la única manera que había de lavar la ropa era amarrándola fuertamente dentro de una red, la cual tiraban por la borda, y mientras el barco avanzaba, el mar penetraba las fibras de la tela, la limpiaba de impurezas y la dejaba completamente limpia. Se quedó un buen momento allí
dejando que las olas le lavaran las heridas. Ahí parado frente al horizonte, recordó a los largos días de travesía en los que recargado en la borda del barco observó el cielo y las estrellas hasta abrir su mente y entender por primera vez y con toda claridad la redondez de la tierra y el cosmos infinito. Más tarde, cuando salió del agua, se recostó sobre la hierba para que sus pies recibieran los beneficios y purificadores rayos solares. Con un brazo cubrió sus ojos para protegerlos del sol de mediodía y relajó su mente. El ruido lejano de las olas lo arrulló y el sueño lo venció por un instante. Un solo instante bastó para que en un descuido un venenoso escorpión lo picara y descargara todo su veneno en su cuerpo. Por 3 días Cortés se batió entre la vida y la muerte. Fueron días de lluvia y de rezos. Un frente temporal azotó la isla y no paró de llover. Día y noche Cortés ni siquiera se dio cuenta de los truenos. Sus compañeros españoles que le prestaron ayuda escucharon admirados y asustados lo que en sus delirios decía. Habló en latín y en lenguas extrañas, habló en gritos y susurros. Les dijo que había un sol enorme que crecía y crecía, el sol que al explotar iba a derramar sangre por doquier, que los seres humanos iban a volar por los aires sin tener tierra firme donde reposar, que habría lágrimas y un insoportable olor a muerte invadiría todo su cuerpo. Pronunció nombres de reyes moros, habló de las derrotas históricas de España, se lamentó de la crucifixión de Cristo, se encomendó a la Virgen de Guadalupe, vociferó maldiciones y afirmó que había sido una serpiente, una gran serpiente, la que lo había mordido, una serpiente que se elevaba por los aires y que volaba frente a sus ojos, y así deliró hasta que se quedó completamente dormido. Algunos lo dieron por muerto y estaban tan en paz que pensaron en enterrarlo a la mañana siguiente, pero cuando llegaron al lugar para darle un santo entierro descubrieron que Cortés había abierto los ojos y se recuperaba milagrosamente. Observaron en él una transformación y se dieron cuenta de que su semblante proyectaba una nueva fuerza, un nuevo poder. Todos lo felicitaron y le dijeron que había nacido de nuevo. Malin Allí se había levantado más temprano que de costumbre, no había podido dormir en toda la noche, tenía miedo en el día que estaba aún por iniciar. Por tercera vez en su vida experimentaba un cambio total. Cuando el sol saliera al interior para que la trataran como un objeto estorboso, para que con tal facilidad prescindieran de ella. Se esforzaba por ser la mejor, por no causar problemas, por trabajar duro y sin embargo por alguna vez extraña razón la dejaban de echar raíces. Molía maíz casi a oscuras, solo la alumbraba la luz de la luna. Desde el día anterior, cuando el canto de las aves había emigrado su corazón, había comenzado a encogerse en total silencio. Observó cómo los pájaros en su vida se llevaban por el aire parte del clima, algunos trozos de luz y un pedazo de su tiempo. Ya nunca más vería el atardecer desde ese lugar. La noche se avecinaba acompañada de incertidumbre. ¿Cómo sería su vida al lado de sus nuevos dueños? ¿Qué sería de su milpa? ¿Quién sembraría de nuevo el maíz? ¿Y quién lo cosecharía por ella? ¿Moriría sin sus cuidados? Malin Allí dejó escapar unas lágrimas. De pronto pensó en Cihuacoatl, la mujer de serpiente, la diosa también llamada Quitlatzi, madre del género humano, quien por las noches recorría los canales de la gran Tenochtitlan llorando por sus hijos. Decían que aquellos que la escuchaban ya no podían conciliar el sueño, que sus lamentos de dolor y preocupación por el futuro de sus hijos eran aterradores. Hablaba a gritos del peligro y la destrucción que los acechaba. Malin Allí, al igual que Cihuacoatl,
Lloraba por no poder proteger su sembradío. Para Malinaji cada mazorca era un himno a la vida, a la fertilidad a los dioses, sin sus cuidados que le esperaba su milpa. Ya no lo sabría. A partir de ese día empezaría a recorrer el camino que ya antes había transitado, el del desapego a la tierra con el que se había encariñado. Nuevamente iba a llegar a un lugar desconocido, nuevamente iba a ser la recién llegada, la de afuera, la que no pertenecía al grupo. Sabía por experiencia que inmediato tenía que ganarse la simpatía de sus nuevos amos para evitar el rechazo y, en el peor de los casos, el castigo. Luego venía la etapa en que tenía que agudizar sus sentidos para ver y escuchar lo más acuciosamente que pudiera para conseguir asimilar en el menor tiempo posible las nuevas costumbres y las palabras que el grupo al que había integrarse utilizaba con más frecuencia para, finalmente, y en base a sus méritos, ser valorada. Cada vez que trataba de cerrar los ojos y descansar un vuelco en el estómago, la despertaba con los ojos muy abiertos. Recordó a su abuela y en su mente se infiltraron imágenes queridas y dolorosas a la vez. La muerte de la abuela había marcado su primer cambio. El afecto más cálido y protector que Malinaji tuvo en su primera infancia fue su abuela, a quien por años había esperado su nacimiento. Dicen que durante ese tiempo muchas veces estuvo a punto de morir, pero pronto se recuperó diciendo que no podía partir antes de ver a quien tendría que heredarle su corazón y su sabiduría. Sin ella, la infancia de Malinaji no habría tenido ningún motivo de alegría. Gracias a su abuela, ahora contaba con elementos suficientes para adaptarse a los dramáticos cambios que tenía que enfrentar y, sin embargo, tenía miedo. Para calmarlo, buscó en el cielo a la estrella de la mañana, a su Quetzalcóatl querido, siempre presente, su gran protector desde la primera vez que la regalaron siendo muy niña. Malinaji aprendió a superar el miedo a lo desconocido, apoyándose en lo familiar, en la estrella luminosa que quedaba frente a la ventana de su habitación y que veía danzar en el cielo de un lado a otro dependiendo de la época del año. A veces estaba sobre el árbol del patio, a veces la veía brillar sobre las montañas, a veces a un lado de ellas, pero siempre parpadeante, alegre, viva. Esa estrella era la única que nunca la abandonaba en la vida. La había visto nacer y estaba segura de que la iba a ver morir, ahí desde su puesto en el firmamento. Malinaji relacionaba la idea de eternidad con la estrella de la mañana. Había escuchado decir a sus mayores que el espíritu de los seres humanos, de las cosas vivientes y de los dioses vivía por siempre, que era posible ir y venir en este tiempo a este otro lugar, fuera del tiempo, sin morir, solo cambiando de forma. Esta idea la llenaba de esperanza. Eso significaba que en el infinito cosmos que la rodeaba, su padre y su abuela estaban tan presentes como cualquier otro astro, que era posible su regreso, como lo era el señor Quetzalcóatl, con la diferencia de que el regreso de su padre y su abuela solo la beneficiaría a ella, y el regreso de Quetzalcóatl, por el contrario, modificaría por completo el rumbo de todos los pueblos que los mexicas tenían sojuzgados. Malinaji estaba en total desacuerdo con la manera en que ellos gobernaban. Se oponía a un sistema que determinaba lo que una mujer valía, lo que los dioses querían y la cantidad de sangre que reclamaban para subsistir. Estaba convencida de que urgía un cambio social, político y espiritual. Sabía que la época más gloriosa de sus antepasados se había dado en el tiempo del señor Quetzalcóatl, y por eso mismo ella anhelaba tanto su retorno. Infinidad de veces había reflexionado sobre el hecho de que si el señor Quetzalcóatl no se hubiera ido, su pueblo no había quedado a expensas de los mexicas. Su padre no había muerto, a ella nunca le habrían regalado, y los sacrificios humanos no existirían. La idea de que los sacrificios humanos eran necesarios le parecía aberrante, injusta e inútil. A Malinaji le urgía tanto el regreso del señor Quetzalcóatl, principal opositor de los sacrificios humanos, que hasta estaba dispuesta a creer que su dios tutelar
había elegido el cuerpo de los recién llegados a estas tierras para que ellos le dieran forma a su espíritu, para que ellos lo albergaran en su interior. Malign Allí tenía la plena convicción de que el cuerpo de los hombres era el vehículo de los dioses. Esa era una de las grandes enseñanzas que su abuela le había transmitido mientras jugando le enseñó a trabajar con el barro. Lo primero que aprendió a modelar fue una vasija para beber agua. Malign Allí era una niña de solo 4 años de edad, pero cuando, con gran sabiduría, le preguntó a la abuela a quién se le ocurrió que hubiera jarros para el agua, al agua misma se le ocurrió. ¿Y para qué? Para poder reposar en su superficie y así poder contarnos los secretos del universo. Y ella se comunica con nosotros en cada charco, en cada lago, en cada río. Tiene diferentes formas para vestirse de gala y presentarse ante nosotros siempre nueva. La piedad del Dios que habita en el agua inventó los recipientes donde al tiempo que alivia nuestra sed, habla con nosotros todos los recipientes donde el agua está. Nos recuerdan que Dios es agua y es eterno. Ah, respondió la niña, sorprendida, entonces el agua es Dios. Sí, y también lo son el fuego, el viento y la tierra. La tierra es nuestra madre, la que nos alimenta, y el fuego produce pensamientos luminosos cuando deja que el corazón y la mente se fundan en uno solo. El fuego transforma y purifica e ilumina todo lo que piensa. Y el viento es también eterno, nunca termina. Cuando el viento entra a nuestro cuerpo y nacemos, y cuando se sale es que morimos. Por eso hay que ser amigos del viento. Y ya no sabes ni qué preguntar. Mejor guarda silencio, no gastes tu saliva. La saliva es agua sagrada que el corazón crea. La saliva no debe gastarse en palabras inútiles, porque entonces estás desperdiciando el agua de los dioses. Y mira, te voy a decir algo que no se te va a olvidar. Si las palabras no sirven para humedecer en los otros el recuerdo y lograr que ahí florezca la memoria de Dios, no sirven para nada. Malign Allí sonrió al recordar a la abuela. Tal vez ella también estaría de acuerdo en que los extranjeros venían de parte de los dioses. No podían ser de otra manera. Los rumores que recurrían casas, pueblos y aldeas afirmaban que esos hombres blancos barbados habían llegado y empujados por el viento. Todos sabían que al señor Quetzalcóatl solo le podía percibir cuando el viento estaba en movimiento. ¿Qué mayor indicio podían esperar para comprobar que venían en su presentación que el haber solo sido empujados por el viento? No solo eso, algunos de los hombres barbados coronaban sus cabezas con cabellos rubios como los del elote. ¿Cuántas veces ellos en las ceremonias de celebración se habían teñido el pelo de amarillo para hacer una perfecta representación del maíz? Si la apariencia del cabello de los extranjeros semejaba a las de los cabellos de elote, era porque representaban al maíz, al regalo que Quetzalcóatl había dado a los hombres para su sustento. Por tanto, el cabello rubio que cubría sus cabezas podía interpretarse como un signo de lo más propicio. Malign Allí consideraba el maíz como la manifestación de la bondad. Era el alimento más puro que podía comer, era la fuerza del espíritu. Pensaba que mientras los hombres fuesen amigos del maíz y la comida nunca faltaría en sus mesas, mientras reconocerían que eran hijos del maíz y que el viento los había transformado en carne, tendrían plena conciencia de que todos eran los mismos y se alimentaban de lo mismo. Definitivamente esos hombres extranjeros y ellos los indígenas eran lo mismo. No querían pensar en otra posibilidad. Si había otra complicación a la llegada, los hombres que cruzaron el mar no deseaban saberla. Solo si ellos venían a instaurar de nuevo la época de gloria de sus antepasados, era que Malign Allí tenía salvación. Si no quería, siendo una simple esclava a disposición de sus sueños y señores. El fin del horror debía de estar cerca, así quería creerlo. El hombre tomó un puño de granos con la mano derecha y luego con la boca semiabierta le sopló desde la garganta. Enseguida el
Él adivinó, lo lanzó sobre un petate, observó detenidamente la forma que los granos habían caído y así pudo responder a las 3 preguntas que Malinalli le había hecho. ¿Cuánto voy a vivir? ¿Voy a ser libre algún día? ¿Cuántos hijos voy a tener? Malinalli el maíz te dice que tu tiempo no podrá medirse, que no sabrás en su extensión cuál será su límite, que no tendrás edad, pero pues en cada etapa que vivas descubrirás un nuevo significado y y nombrarás, y esa palabra será el camino para deshacer el tiempo. Tus palabras nombrarán lo aún no visto y tu lengua volverá invisible a la piedra y piedra a la divinidad. Dentro de poco ya no tendrás hogar, no te dedicarás a la creación de la tela y la comida, tendrás que caminar y mirar, y mirando aprenderás de todos los rostros, de todos los colores de piel y de todas las diferencias de todas las lenguas, de lo que somos, de cómo lo dejaremos de ser y de lo que seremos. Esta es la voz del maíz, nada más, no dice nada sobre mi libertad, ya te dije lo que el maíz habló, no veo más. Esa noche Malinalli no pudo dormir, no sabía cómo interpretar las palabras del adivino. Fue casi de madrugada que pudo conciliar el sueño, y en él se vio como una gran señora, como una mujer libre y luminosa, volaba por los aires, sostenida por el viento. De ese feliz sueño de pronto se volvió en pesadilla. Malinalli observó cómo a su lado la luna era atravesada por cuchillos de luz que la lastimada e incendiaban toda. La luna entonces dejó de ser luna para convertirse en una lluvia de lágrimas que alimentaron la tierra seca, y de ella surgieron flores desconocidas que Malinalli, asombrada, nombró por primera vez, pero que olvidó por completo al despertar. Malinalli sacó una pequeña bolsa de manta que traía amarrada bajo su enredo y que contenía los granos de maíz que habían utilizado para leer su suerte. Era un recuerdo viviente que siempre llevaba con ella. Había unido los granos de maíz por en medio con un hilo de algodón para asegurar su destino uno a uno. Los pasaba entre sus dedos cada mañana, y mientras oraba ese día, no podía ser la excepción. Con gran fervor pidió a su querida abuela que la protegiera, que cuidara de su destino, pero que más que nada pidió que le quitara el medio que le permitiera ver con nuevos ojos lo que había por venir. Cerró los párpados y apretó los granos de maíz fuertemente antes de continuar con su labor. Por su rostro escurrieron unas gotas de sudor, provocadas en parte por el trabajo que estaba realizando en el metate y en gran medida por la humedad del ambiente que desde esa temprana hora se empezaba a sentir. La humedad no le molestaba para nada, por el contrario, le recordaba al dios del agua que siempre estaba presente en el aire. Le gustaba sentirlo, olerlo, palparlo, pero esa mañana la humedad le incomodaba, pues parecía estar cargada de un miedo insoportable. Era un temor que se metía bajo las piedras para las ropas bajo la piel. Era un miedo que se escapaba del palacio de Moctezuma, que cubría como una sombra desde el valle del Anáhuac hasta la región en donde ella se encontraba. Era un miedo líquido que impregnaba la piel, los huesos, el corazón, un miedo provocado por varios presagios funestos que se habían sucedió uno tras otro. Años antes de que los españoles llegasen a estas tierras, todos los augurios pronosticaban la caída del imperio. El primero de ellos fue una espiga de fuego que apareció en la noche y que parecía estar dejando caer gotas de fuego sobre la tierra. El segundo presagio fue el incendio que destruyó el templo Huitzilopochtli, el dios de la guerra, sin ninguna explicación, sin que nadie hubiese encendido el fuego y sin que nadie lo pudiese apagar. El tercero fue el rayo mortal que cayó sobre un templo de paja perteneciente al templo mayor de Tenochtitlán. Fue un golpe de sol que surgió de la nada, pues apenas caía una leve llovizna. El cuarto presagio fue la aparición en el cielo de una capa de chispas que de 3 en 3 formaban una larga túnica que atravesaba todo el cielo con su larga cola, y saliendo por donde se mete el sol y dirigiendo hacia donde éste sale. La gente al verlo daba alaridos de espanto.
En el quinto presagio hirvió el agua, una de las lagunas que rodeaban el valle del Anáhuac. El agua hirvió con tal furia que se levantó tan alto que destruyó las casas. El sexto presagio fue la aparición de Cihuacóatl, la mujer que se oía llorar por las noches diciendo: hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Tenemos que irnos lejos. El séptimo presagio fue la aparición de una ave desconocida que unos hombres que trabajaban en el agua encontraron y llevaron a la presencia de Moctezuma. Era un pájaro de ceniciento con una grulla que tenía la cabeza como un espejo. El octavo y último presagio fue la aparición de gentes deformes que tenían dos cabezas o estaban unidas por el frente o la espalda, que después que Moctezuma las veía desaparecían. Moctezuma, alarmado, mandó a llamar a sus magos, a sus sabios, y les dijo: quiero que me digan si vendrán enfermedad, pestilencia, hambre, langosta, terremotos, si lloverá o no. Díganlo. Quiero saber si habrá guerra contra nosotros o si vendrán muertes a causa de la aparición de aves con un espejo en la cabeza. No me lo oculten. También quiero saber si han oído llorar a Cihuacóatl, tan nombrada en el mundo, pues cuando antes ha de suceder algo en el mundo, ella lo interpretaría primero que nadie, aún mucho antes de que suceda. En el silencio del amanecer, Malinaji podía jurar que había escuchado los lamentos, los llantos de Cihuacóatl y sintió unos deseos irresistibles de orinar. Dejó la labor del metate y salió al patio. Se levantó el enredo y el huipil. Se puso en cuclillas y pujó, pero al esperado líquido se resistía a dejar su cuerpo. Malinaji entonces se dio cuenta de que la sensación que tenía en el vientre provenía del miedo y no de una necesidad fisiológica. Extrañó a su abuela como nunca y recordó el día en que lo habían regalado por primera vez. Era solo una niña de 5 años. La idea de dejar atrás todo aquello querido por ella le resultaba aterradora. Temblaba de pies a cabeza. Le dijeron que solo podía llevar lo indispensable y ella temblaba de pies a cabeza. Le dijeron que solo podía llevar. Lo tomó como un costalito de yute y dentro metió la herencia de su abuela y un collar y una pulsera de jade, un collar de turquesa, unos huipiles que la abuela le había bordado, unas figuras de barro que juntas habían modelado y unos granos de maíz de la milpa que juntos habían cosechado. Su madre la condujo hasta la salida del pueblo. Malinaji con su cargamento a cuestas se aferraba a la mano de su madre, como queriendo hacerse una con ella, como si ella misma, una frágil niña, fuese el propio Quetzalcóatl, luchando por hundirse con el sol para gobernar al mundo. Pero ella no era una diosa y su deseo fue en vano. Su madre le soltó los pequeños dedos agarrotados, la entregó a sus nuevos dueños y se dio media vuelta. Malinaji, al verla alejarse, se orinó y en ese momento sintió que los dioses la abandonaban, que no iban a ir con ella, que el agua que escurría entre sus piernas era el signo de que el dios del agua lo abandonaba. Y lloró todo el camino, dejó regadas sus lágrimas por las veredas que recorría como si fuera marcando el camino, que años más tarde habría de seguir de regreso, esta vez en compañía de Cortés. La tristeza de ese aciago día se aminoró grandemente cuando en la madrugada, cansada de llorar al observar las estrellas, descubrió en ellas a la estrella de la mañana. Su corazón le brincó dentro del pecho, saludó a su eterna amiga y la bendijo. En ese momento, y a pesar de su corta edad, o tal vez gracias a ella, a Malinaji le quedó muy claro que no había perdido nada, que no había por qué tener miedo, que sus dioses estaban en todos lados, no solo en casa. Ahí mismo soplaba la brisa del viento, había flores, había cantos, estaba la luna y la estrella de la mañana presentes, y al amanecer vio que el sol también salía por aquellas latitudes. Con los días
Comprobó que su abuela tampoco había muerto, vivía en su mente, vivía en la milpa donde Malinaji había sembrado los granos de maíz que había traído en su morral. Juntas la abuela y ellas habían seleccionado los mejores granos de su última cosecha para ser nombrados antes de la próxima temporada de lluvias. Malinaji ya no lo pudo hacer ni con las bendiciones de su abuela, ni en su querido terruño. Sin embargo, la siembra había sido un éxito. La milpa se llenó de enormes mazorcas que estaban impregnadas de la esencia de la abuela, y después de la cosecha Malinaji pudo entrar en la comunión con ella cada vez que se llevaba una tortilla a la boca. La abuela había sido su mejor compañera de juegos, su mejor aliada, su mejor amiga, a pesar de que con los años se había ido quedando ciego a poco a poco. Los curiosos era que mientras la abuela menos veía, menos necesitaba los ojos. Ella no comentó a nadie que estaba perdiendo la vista, se movió igual que siempre y sabía perfectamente dónde estaban todos los objetos. Nunca tropezó, ni tampoco pidió ayuda. Parecía saber dibujado en su mente todas las distancias, los caminos y los rincones de su entorno. Cuando Malinaji cumplió 3 años, su abuela le regaló figuras de barro y juguetes de arcilla, un vestido que ella misma había bordado casi a ciegas, un collar de turquesa y una pequeña pulsera de granos de maíz. Malinaji se sintió muy amada. Acompañada de su abuela, salió al patio a jugar con todos sus regalos. Al poco rato una nube negra las cubrió y un fuerte trueno interrumpió la fiesta. Un relámpago llamó la atención de Malinaji. Era plata en el cielo. Eso significaba que era ese brillo plateado en lo gris, y antes de que la abuela contestara comenzó a granizar. El sonido fue tal que no se oyó con una voz más, solo la voz del granizo que todo lo ensordecía. Malinaji y su abuela se guarecieron de la lluvia dentro de la casa. Cuando la lluvia cesó, Malinaji pidió permiso para salir a jugar. Entusiasmada y feliz, hundió sus manos en las piedras del hielo y levantó figuras y hizo círculos de hielo hasta que este poco a poco se fue volviendo agua. Jugó durante horas con el agua y el lodo. Manchó su vestido nuevo, sus rodillas y sus manos, hizo muñecas de barro, pelotas de lodo y finalmente se cansó. Ya oscureciendo entró de nuevo a su casa y con una gran alegría le dijo a su abuela: de todos los juguetes que me han regalado, los que más me gustan son mis juguetes de agua. ¿Por qué?, le preguntó la abuela. Porque cambian de forma. Y la abuela le explicó: sí, hija, son tus más bonitos juguetes. No solo porque cambian de forma, sino porque siempre vuelven, pues el agua es eterna. La niña se sintió comprendida y le dio un beso a su abuela al recibirlo. La abuela notó que la niña olía a tierra mojada y que estaba llena de lodo de pies a cabeza. A la abuela no le molestó que hubiera ensuciado su vestido, tampoco la reprendió por haber desgastado tan pronto lo que con tanto esfuerzo sus ojos ciegos habían creado. Al contrario, le habló de la alegría que era obtener placer con el agua, con la tierra y con el viento, que entregarse a ellos era una forma de gozar la vida. Después de la lluvia, otra vez el calor se apoderó del clima y poco a poco se volvió insoportable. Malinaji, aunque ya era de noche, pidió permiso para salir nuevamente a jugar. La abuela, por ser su cumpleaños, se lo concedió a la anciana. Se sentó en el portal mientras su nieta jugaba y reía, y después de un rato el silencio se hizo presente. No se oyó un sonido más. La abuela se alarmó y fue a buscar a su nieta, a la cual amaba más allá de la carne, más allá de la mirada, más allá de las estrellas. Caminando, tropezó con ella y descubrió que la niña se había quedado dormida encima del lodo. Con gran ternura le acarició, le cargó en sus brazos y la llevó dentro de la casa. La durmió en su rezago y se quedó contemplando las estrellas. No las podía ver con sus ojos del cuerpo, pero sí con los del alma. Y con eso hacía tiempo que ella había dibujado en su corazón un planetario. Ese día la casa había estado en silencio y solo el cascabel de la risa de Malinaji había llenado los espacios y las distancias del hogar. Solo la abuela y Malinaji habían celebrado su cumpleaños, pues su mamá había salido varios días antes en compañía de un tlatoani.
del cual estaba enamorada, para asistir como espectadores a la ceremonia del fuego nuevo que cada 52 años se realizaba en esas tierras. Era un evento importante para pero la madre de Malin Naji había tardado más de lo necesario en regresar. Pasada la medianoche se oyeron las risas del bullicio que hacían la madre de Malin Naji y su nuevo señor. Venían alegres y muy animados, pues el hombre, al calor del fuego nuevo, le había propuesto matrimonio y ella gustosa había aceptado de inmediato. Ella lo invitó a pasar, le preparó una hamaca para que durmiera, y cuando la madre de Malin Naji se disponía a dormir, su suegra la interrumpió diciéndole: hoy hace 3 años nació tu hija, hoy fue su cumpleaños, ¿por qué no estuviste con ella? ¿Por qué no tuviste el cuidado de poner sobre su pubis la concha roja? Porque entonces cuando ella cumpla 13 años tendría que hacerle la ceremonia del nacer de nuevo, y yo ya no voy a estar ahí para hacerlo. ¿Cómo es eso de que no vas a estar a su lado? No, porque la voy a regalar. No puedes arrancarla de mí. Ella pertenece a mi corazón, ella pertenece a mi sentimiento. En ella está presente la imagen de mi hijo. ¿Acaso no lo has olvidado? La madre de la niña con voz hiriente le contestó: todo se olvida en esta vida. Todo pasa al recuerdo, todo acontecimiento deja de ser presente, pierde su valor y su significado, todo se olvida. Ahora tengo un nuevo señor y tendré nuevos hijos. Malin Naji será entregada a una nueva familia que se encargará de cuidarla, pues ella forma parte del fuego viejo que yo quiero olvidar. La abuela reclamó: no, yo estoy aquí para regalarle el camino, para suavizar su existencia, para mostrarle que el sueño en el que vivimos puede ser dulce, lleno de cantos y flores. La nuera respondió: no, todos soñamos lo mismo. El sueño puede ser cruel, el sueño puede ser doloroso como el mío. Ella será entregada porque en esta vida se olvida todo. La abuela, con voz autoritaria, repuso: es notorio que no te causa llanto ni preocupación con lo que le pase a tu hija. Veo que has olvidado los consejos de tu padre y de tu madre. ¿Crees acaso que has venido en esta tierra a vociferar, a dormir y a despertar jocosamente con tu nuevo señor? ¿Has olvidado vociferar, a dormir y a despertar jocosamente con tu nuevo señor?, le repitió. Entonces la madre de Malin Naji accedió a la petición de la abuela, y fue así que a partir de ese día la niña fue educada amorosamente por ella. Gracias a las largas pláticas que la abuela y su nieta sostenían desde los 2 años, el lenguaje de la niña era preciso, amplio y ordenado. A los 4 años, Malin Naji ya era capaz de expresar dudas y conceptos complicados sin menor problema. El mérito era de la abuela. Desde muy temprana edad se había encargado de enseñarle a Malin Naji a dibujar códices mentales para que ejercitara el lenguaje y la memoria. La memoria, le dijo, es ver desde dentro, es dar forma y color a las palabras. Sin imágenes no hay memoria. Luego le pedí a la niña que dibujara en un papel un códice, o sea, una consecuencia de imágenes que narraran algún acontecimiento. Códice, o sea, una consecuencia de imágenes que narraran algún acontecimiento, ser un hecho real o imaginario. Lo que Malin Naji nunca se imaginó fue que su abuela estuviera ciega. Para ella, la abuela se comportaba normalmente y conversaba muy bonito. Sentía que el timbre de su voz acariciaba su oído y despertaba en ella una enorme alegría. Se podía decir que Malin Naji estaba enamorada de la voz y los ojos de su abuela. Una tarde, cuando la abuela descansaba en el exterior de la casa, Malin Naji se acercó en el silencio y sin hacer ruido. Se puso muy cerca de su abuela, traía un pequeño pájaro entre sus manos y le dijo: mira, abuela, ¿ves cómo sufre? La abuela le preguntó: ¿qué es lo que sufre? ¿No lo ves? Los traigo en mis manos y está herido. Me gustaría curarlo. No lo veo. ¿De dónde está herido? De una de sus alas. La abuela extendió las manos de Malin Naji y depositó en ellas la pequeña ave. Para Malin Naji fue toda una sorpresa darse cuenta de que su abuela trataba de descubrir a tientas el daño en el ala del pájaro. Sitli, ¿cómo es que viéndolo todo no ves nada? Si tus ojos no ven los colores, no ven mis ojos, no ven mi cara, no ven mis códices, ¿qué es lo que ven? La abuela le contestó: yo veo
lo que está atrás de las cosas. No puedo ver tu cara, pero sé que eres hermosa. No puedo ver tu exterior, pero puedo percibir tu alma. Nunca he visto tus códices, pero lo he visto a través de tus palabras. Puedo ver todas las cosas en las que creo. Puedo mirar el por qué estamos aquí y a dónde iremos cuando dejemos de jugar. Malinalli empezó a llorar en silencio y su abuela le preguntó: ¿por qué lloras? Lloro porque veo que no necesitas los ojos para mirar ni para ser feliz, le respondió y lloró, porque te quiero y no quiero que te vayas. La abuela con ternura la tomó entre sus brazos y le dijo: nunca miré de ti, cada que veas un ave volar, ahí estaré yo. En la forma de los árboles, ahí estaré yo. En las montañas, en los volcanes, en la milpa, estaré yo. Y sobre todas las cosas, cada vez que llueva, estaré cerca de ti. En la lluvia siempre estaremos juntas y no te preocupes por mí. Yo me quedé ciega porque me molestaba que las formas me confundieran y no me dejaran ver su esencia. Yo me quedé ciega para regresar a la verdad. Fue una decisión mía y estoy feliz de ver lo que ahora veo. Lo hizo despacio en respetuoso silencio. Era la última vez que lo encendería en ese lugar. Por un momento se dedicó a observar las formas del viejo, tratando de adivinar su significado. El dios el fuego viejo le mostró sus mejores formas y colores. Las chispas rojas y amarillas se mezclaron con las verdes y azules para dibujar en los ojos de Malinalli mapas estelares que lo ubicaron en un lugar fuera del tiempo. Malinalli por un momento se llenó de paz. En este estado modeló la masa con las palmas de sus manos y elaboró un par de tortillas que puso a cocer en comal. La primera se la comió lentamente hasta sentir dentro de su cuerpo la presencia de la abuela y el señor Quetzal. La otra le dejó quemar por completo y más tarde la molió en el metate hasta que la tortilla solo fue una fina ceniza que lanzó al aire para dejar constancia de su presencia en ese lugar, para que el viento hablara por ella de su pasado, de su infancia, de su abuela. Aquel día, Cortés se había levantado de madrugada, no podía dormir durante la noche. En pocos ratos, el que logró conciliar el sueño fueron interrumpidos por espantosas pesadillas. La más aterradora se derivaba de un sueño que había tenido años atrás, en el cual se había visto rodeado de gentes desconocidas que lo llenaban de atenciones y honores, tratándolo como un rey. En su momento ese sueño lo había llenado de felicidad y le había proporcionado la certeza de que él iba a ser alguien importante. Sin embargo, la noche anterior ese sueño se había convertido en pesadillas, los honores en burlas, en intrigas susurrantes, en cuchillos con ojos que se encajaban en su espalda, en muerte. Y lo peor de todo era que al abrir los ojos el sueño continuaba. El miedo seguía ahí agazapado en la oscuridad. La oscuridad no le gustaba, le achaparraba el alma. Durante sus largas travesías marinas siempre buscó en el cielo a la estrella polar, a la estrella de los navegantes. No entender el idioma de los indígenas era lo mismo que navegar sobre un mar negro. Para él, el maya era igual de misterioso que el lado oscuro de la luna. Sus inintegibles voces lo hacían sentirse inseguro, vulnerable. Por otro lado, no confiaba del todo en su traductor. El fraile le había llegado prácticamente caído del cielo, sobreviviente de un naufragio años atrás. Jerónimo de Aguilar había sido hecho prisionero por los mayas. En cautiverio había aprendido la lengua y las costumbres de aquella cultura. Cortés se había sentido muy afortunado cuando se enteró de su existencia y rápidamente lo hizo rescatar de inmediato. Aguilar le proporcionó a Cortés información importantísima acerca de los mayas y sobre todo del imperio mexica extenso y poderoso. Aguilar resultó muy útil como intérprete entre Cortés y los indígenas de Yucatán. Cortés había ganado la primera batalla. Su instinto de triunfo había logrado la derrota de los indígenas de Cintla. Desde luego, la presencia de los caballos y la artillería había
jugado el papel más importante en su primera victoria en suelo extraño. Desde pequeño había desarrollado la seguridad en sí mismo por medio de la facilidad que poseía para articular las palabras, entretejerlas, aplicarlas, utilizarlas de la manera más conveniente y convincente a todo lo largo de su vida. A medida que había ido madurando, comprobaba que no había mejor arma que en un buen discurso. Cortés hubiera dado la mitad de su vida con tal de dominar aquellas lenguas del país extraño. En la española y en Cuba había progresado y ganado puestos de poder gracias a la manera en que decía sus discursos, adornados con latinajos, luciendo sus conocimientos. Cortés sabía que no le bastarían los caballos, la artillería y los arcabuces para lograr el dominio de aquellas tierras. Estos indígenas eran civilizados, muy diferentes a aquellos de la Española y Cuba. Los cañones y la caballería surtían efectos entre la barbarie, pero dentro de un contexto civilizado, lo ideal era lograr alianzas, negociar, prometer, convencer, y todo esto podía lograrse por medio del diálogo, del cual se veía privado desde el principio. La velocidad de su pensamiento podía crear en fracción de segundos nuevos propósitos y nuevas verdades que le servirían para sostener la vida de acuerdo a su convivencia. También estaba convencido de que la fortuna favorece a los valientes, pero en este caso la valentía que le tenías de sobra de poco serviría. Sin palabras, sin lengua, sin discurso no habría empresa, y sin empresa no había la conquista. La noche que había predecido al nuevo día había llenado de pesadillas la mente de Moctezuma. El emperador había soñado con niños que caminaban desnudos sobre la nieve que cubría los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Los hacían gustosos a pesar de que serían sacrificados para que Huitzilopochtli fuera alimentado. Moctezuma vio cómo esos niños fueron ahogados en un ojo de agua y cómo sus cuerpos flotaban. Luego vio que del dios del agua caminaba encima de ellos y del cielo se desplomaban gruesas gotas de agua, la misma que el emperador Moctezuma decía en sus ojos al despertar. Su imaginación al mismo tiempo le provocaba espanto y placer, y tal vez esto último fue lo que más lo horrorizó. De pronto un violento viento abrió la puerta del golpe y dejó caer a la luz del sol sobre la cara de Moctezuma. Luz y viento desayunaban sus ojos esa mañana. El aire con violencia movía las telas y arrancaba de su lugar lo acomodado, tiraba al piso los objetos del cuarto donde Moctezuma dormía. El terror se apoderó del mandatario y su mente se fabricó a gran velocidad una serie de imágenes de castigos ejemplares. Agujas de magüe que atravesaban la lengua y el pene, agujas sangrantes que hablaban de culpa, de la gran culpa que Moctezuma cargaba sobre sus espaldas, porque su pueblo, el de los aztecas, había traicionado y deformado los principios de la antigua religión tolteca. Los aztecas eran un pueblo nómada que dejó de serlo cuando se estableció en Tula. El fundador mítico de Tula fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Moctezuma estaba seguro de que la llegada de los españoles se debía a que Quetzalcóatl estaba de regreso y venía a pedirle cuentas. Era plena primavera cuando bautizaron a Malinalli. Ella vestía toda de blanco, no había otros colores en su vestido, pero sí volúmenes en su bordado. Malinalli sabía la importancia del bordado, del hilado y del arte plumario, y había elegido para la ocasión un huipil ceremonial, lleno de significados que ella misma había elaborado. Los huipiles decían muchas cosas de las mujeres que los habían tejido. Hablaba de su tiempo, de su condición social, de su estado civil, de su conexión con el cosmos. Ponerse un huipil era toda una
insinación. Al hacerlo uno repetía diariamente el viaje interior hacia el exterior. Ese despertar a la realidad es un acto ritual matutino que recuerda día a día el significado del nacimiento. Los huipiles la mantenían a una con la cabeza en el centro, cubierta por delante, por detrás y por los costados. Para ella la ceremonia del bautizo era muy importante y le emocionaba profundamente saber que para los españoles también, asimismo, sus antepasados acostumbraban su realización, pero a su manera. Su abuela se la hizo cuando ella nació y se suponía que a los 13 años se la tenían que haber realizado de nuevo, pero nadie lo hizo. Malina Nayi lo lamentó mucho. El número 13 era muy significativo. Son 13 las lunas de un año solar, 13 menstruaciones, 13 las casas del calendario sagrado de los mayas y mexicas. Cada una de las casas le integraban 20 días y la suma de 13 casas por los 20 días daban un resultado de 260 días. Y cuando uno nacía, tanto el calendario solar de 365 días como el sangrado de 260 días daban inicio y no se volvían a empatar hasta 52 años. Si se suman el 5 y el 2 del número 52, se obtiene un 7, y 7 también es el número mágico, porque son 7 los días que integran cada una de las 4 fases de la luna. Malina Nayi sabía que los 7 primeros días, cuando la luna se encontraba entre la Tierra y el Sol, estaba oscura, pues la luna nueva apenas se hallaba a punto de surgir. Era el momento de estar en silencio para que todo aquello que estuviera por nacer lo hiciera libremente sin ninguna interferencia. Todas estas nociones del tiempo son las que acompañan a cada ser humano desde el momento en que nacía. Malina Nayi había nacido en la casa 12. La fecha de nacimiento marcaba un destino y por eso Malina Nayi llevaba el nombre de la casa en el glifo, que corresponde al día 12. Ese es el de calavera de perfil, pues representa todo aquello que muere o se transforma. El cráneo, en vez de pelo, tiene Malina Nayi una fibra, también llamada zacate de carbonero. El glifo 12 alude a la muerte que abraza a su hijo muerto y le procura reposo. Curiosamente, fue con Malina Nayi de lo que estaba hecha la manta que Juan Diego portaba el día en que el año de 1531 se le apareció la Virgen de Guadalupe, sostenida por la luna, y el 12avo el mes, y a los 12 años de la llegada de Hernán Cortés a México. Malina Nayi estaba tan orgullosa de todos esos conceptos contenidos en el significado de su nombre, que intentó plasmarlos en el huipil que lunas atrás había comenzado a abordar. Fue en el silencio que sintió la necesidad de elaborarlo, y hasta ahora comprendió que había estado en lo correcto. Ese huipil era el indicado para ser utilizado precisamente en la anhelada ceremonia del bautizo. Tenía incrustaciones de conchas marinas y plumas preciosas. Vestía como una devota fiel, pero nadie parecía notarlo. Malina Nayi esperaba ansiosa una respuesta que le indicara que alguien la reconocía. Al único que parecía deslumbrarle su atavio, era un caballo que tomaba agua en el río y que nunca le quitó la vista durante el tiempo en que duró la ceremonia del bautizo. A Malina Nayi no le pasó inadvertido y desde ese momento surgió entre ellos una relación de afecto. Cuando la ceremonia se terminó, Malina Nayi se acercó al Aguilar y al fraile para preguntarle cuál era el significado de Marina, el nombre que le acababan de poner. El fraile le respondió que Marina era la que provenía del mar. ¿Solo eso?, preguntó Malina Nayi. El fraile le respondió con un simple sí. La desilusión se dibujó en sus ojos. Ella esperaba que el nombre que le estaban
perjudicando los enviados de Quetzalcóatl tuviera un significado mayor. No se le estaba poniendo unos simples mortales que desconocían por completo el profundo significado del universo. Insistió con el fraile, pero la única respuesta adicional que obtuvo fue que lo habían elegido porque Malinalli y Marina guardaban cierta similitud fonética. No, se negaba a creerlo. Siendo un día tan importante en la vida de Malinalli, decidió no dejarse caer en el desencanto y por ella misma se dedicó a señorear su nuevo nombre. Sí, su nuevo nombre indígena significaba hierba trenzada, y las hierbas y todas las plantas en general necesitaban de agua, y su nuevo nombre estaba relacionado con el mar. Significaba que tenía asegurada la vida eterna, pues el agua es eterna y pues siempre iba a alimentar lo que ella era. Una de las cosas que más admiración le causaba era que con un mismo aparato bucal los seres humanos fuesen capaces de emitir infinidad de sonidos diferentes, y ella, que se consideraba una buena imitadora, no entendía por qué no podía con la R. Le pidió al fraile que pronunciara su nombre una y otra vez, y no despegó su vista ni un segundo de los labios de Aguilar, quien pacientemente repitió Marina repetidas veces, y a Malinalli le quedó claro que lo que se necesitaban para lograr pronunciar la R era colocar la lengua detrás de los dientes solo un instante, pero su lengua, aparte de colocarse atrás del paladar, como estaba acostumbrada, no se movía con la velocidad requerida, por lo que el resultado era desastroso. Era obvio que necesitaba de mucha práctica, pero no estaba dispuesta a darse por vencida. Desde niña había ejercitado su lengua para reproducir sonidos. Al año de edad gustaba de balbucear, de hacer ruidos con la boca, bombitas de saliva e imitar todo sonido que escuchaba. Ponía mucha atención en el canto de los pájaros, en el ladrido de los perros. Arropada por el silencio de la noche, gustaba de descubrir sonidos lejanos e identificar el animal que estaba emitiendo tal o cual sonido para luego remedarlo. Y hasta antes de la llegada de los españoles su método de aprendizaje era muy efectivo, pero el nuevo idioma había llegado a su vida trayendo nuevos y complicados retos. Bueno, queridos oyentes, este fue el final de la primera parte del libro Malinche. Recuerda que La Voz de la Literatura es la emisora donde los libros hablan. Chao, chao.